Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan como cada semana en su programa Anestesia y Más. Soy la doctora Stephanie Núñez y me complace presentarles como cada semana un tema sumamente cargado de mucha información, aboliendo muchos mitos y creencias. Nuestra población y el mundo siempre tiene de temas de gran envergadura y que de una manera u otra podemos traerles con los mejores especialistas, con las personas más capacitadas de nuestro país, dando a conocer el potencial de cada uno de los galenos que nos acompañan cada semana en su programa predilecto, Anestesia y Más. Soy la doctora Stephanie Núñez y esta semana, este martes, suena bueno, especial, contradictorio, muchas dudas. Hay muchas aristas en este tema y muchas nébulas que envuelven el tema que decidimos traerles a todos ustedes de la mano de un compañero, amigo, hermano de especialidad y un maestro de la anestesiología de nuestro país, como lo es el doctor Lester Bonilla. El doctor Lester Bonilla es egresado del hospital doctor Darío Contreras, es médico anestesiólogo adjunto de Sedimat, Plaza de la Salud, miembro activo de nuestra Sociedad Dominicana de Anestesiología y que actualmente está cursando este tema tan importantísimo como lo es el cannabis, como una de las herramientas medicinales para toda la población y el mundo. Creemos que es un tema que va a traer de qué hablar en nuestra sociedad a partir de hoy y que hace unos días ya, quizás años, viene dando de qué hablar, tanto a la población que está fuera del argor de la medicina como la población general. Nosotros nos complacemos en presentarles al doctor Lester Bonilla. Muy buenas noches, doctor. Gracias, doctora, por invitarme. ¿Y qué reto tengo ahora? Porque me llama maestro. Yo estoy muy lejos de ser maestro. Pero gracias por el honor y qué bueno que el nombre del tema causó el objetivo que queríamos. Así es, así es. Este tema, como lo es la marihuana medicinal, muchos de nosotros lo conocemos como el cannabis y otros nombres que más adelante usted nos estará disertando y que vamos a demandar sus conocimientos y que ha sido una esponja de diferentes países para traernos estos conocimientos para que toda la población dominicana que sigue Anestesia y Más y que seguirá en lo adelante a través de esta reproducción, a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra casa matriz, extra86.net, estará refrescando los conocimientos ya dichos aquí en esta noche lluviosa y que la capital dominicana está llena, completita de agua, pero aún así estamos aquí para traerles lo mejor. Nosotros estamos desde ya compartiendo esta noche para todas las personas que van sumándose a su programa Anestesia y Más con el doctor Lester Bonilla, médico anestesiólogo de nuestro país. Estamos desde la República Dominicana transmitiendo desde extra86.net para toda la población y el mundo que sintoniza Anestesia y Más. Así que vamos a iniciar porque inmediatamente tiramos el flyer, Doc. Nos enviaron la primera pregunta. Tuvimos un poquito de problemas gramaticales en el flyer primero y enviamos cannabis. Y nos preguntaron qué es el cannabis. Y creo que es la primera pregunta o de nuestro conversatorio para que las personas que están viéndonos sepan de qué se está hablando esta noche.
Sí, fíjate, precisamente eso es lo que yo quería causar. Te dije, ponle marihuana porque la gente, ah, lamentablemente, nuestro país es un país subdesarrollado y hay terminología que la población general no maneja. Y tenía entendido que el término cannabis, mucha gente no lo iba a entender. Y quería precisamente eso, causar el impacto que causamos con el nombre, marihuana. Sí, marihuana medicinal. ¿Cómo así, doctor? Sí, marihuana, así mismo. Lo único que voy a aclarar desde ahora es que el término marihuana o marihuana, realmente, como sea, es un término que se acuñó en los años 30, 20 y que está cargado un poquito de racismo y de xenofobia, porque marihuana se le llamaba porque era de origen mexicano. En los Estados Unidos, la cannabis o la marihuana llegó a Estados Unidos a través de los mexicanos y de los negros músicos, que entonces se utilizó ese pretexto para decir que era mala. Eso es un antecedente histórico que no vamos a tocar mucho esta noche, pero al que le interesa conocer un poquito más sobre esa historia de cómo llega el cannabis o la marihuana en América y Estados Unidos, se puede ver un documental en Netflix que, que se llama The Grass is Greener o La hierba es verde, que está en Sí. Netflix, disponible para el que lo quiera. Y precisamente le llamé marihuana porque quería causar el impacto, pero a partir de ahora vamos a llamarlo como el término médico, como se conoce, que es cannabis, la cannabis o el cannabis. Bien, me preguntabas, ¿qué es el cannabis? Bien, se denomina cannabis a una familia de plantas de la familia Cannabisae. Son unas plantas, como cualquier planta, como lo es la planta de opio, como lo es la planta de orégano, como lo es la planta de menta. Es una planta que nace en la tierra, tiene tallo, tiene raíces, tiene flores, tiene hojas. Una hoja característica que mucha gente lo conoce, el signo de las 5 o 6 hojas, parece un poquito como al logo de la marca Adidas, la marca no deportiva de Adidas, la típica hoja de marihuana o de cannabis. Esa planta se ha utilizado o ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad, desde hace más de 6.000 años, las civilizaciones chinas, las civilizaciones en la India, en Egipto, se han encontrado que se utilizaba la marihuana de manera medicinal y en algunos hallazgos también de manera recreativa. Bien, a través de los siglos, la marihuana llega a Europa como un medicamento a través de un médico inglés, no recuerdo el nombre ahora, en 1600 y algo, y se integra a la medicina occidental. Recuerden que la medicina ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Antes la medicina no era como es ahora, con la Big Pharma, donde viene un medicamento y viene procesado, ya viene integrado. Hace 200 años los médicos utilizábamos plantas medicinales. Le dábamos a los pacientes preparados de plantas, le daban té, le daban... Eso era la medicina de hace 200 años, cuando, según la historia de la medicina. Algo importante que debemos entender es, y yo siempre lo digo, que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirlo. Así En es. todo en la vida debemos ver hacia atrás para aprender del pasado, para no cometer los mismos errores en el futuro. En ese sentido, en el aspecto de la marihuana, el trasfondo histórico es muy importante para entender la prohibición del cannabis a nivel mundial. No vamos a tocar ese tema hoy sobre la prohibición, porque duraríamos horas disertando acerca de eso, pero es importante señalizar y hacer este debate que por un problema que hubo en Naciones Unidas en los años 20 y en Estados Unidos en los años 30, se categorizó el cannabis o la marihuana como una droga peligrosa. Y déjame decirte que yo espero que esta noche yo convenza a muchos de ustedes, o por lo menos a investigar acerca de eso, para que cambien su concepto y su idea acerca del cannabis. El cannabis es una planta que ha sido medicina hace mucho tiempo, que estuvo prohibida por más de 80 años. Inclusive ya, no sé si sabían, la ONU hace apenas 20 o 30 días la sacó de la lista de un tipo 1 de medicamentos que estaba conjuntamente con la heroína, con el peyote y con la cocaína y la sacaron de ahí porque realmente no pertenece a ese grupo.
Como estaba diciendo, el cannabis es una planta que tiene propiedades medicinales. Sus hojas, sus flores tienen unos compuestos llamados cannabinoides. Aproximadamente son entre 120 a 150 sustancias cannabinoides y todos tienen efecto en el cuerpo. Vamos a definir qué es una droga antes de seguir hablando. Según la definición de la OMS, una droga es toda sustancia que introducida en el cuerpo humano produce un cambio fisiológico en el cuerpo humano, o una función del cuerpo humano. Hay otra definición de droga, de que algo ilícito, que produce alucinaciones, que produce dependencia física, que otra cosa. Nosotros en República Dominicana no utilizamos la palabra droga para referirnos a medicamentos, pero en otros países, en Latinoamérica, México, Uruguay, Chile, a los medicamentos se les llaman drogas, se llama droguería. O sea, las farmacias son droguerías. En Europa le dicen droguería. Hay que definir. Entonces, vamos a llamar la droga desde ese punto de vista, desde el punto de vista médico, como una droga, como una medicina o medicamento. Bien, entonces, el cannabis tiene sustancias llamadas endocannabinoides, perdón. Le llaman fitocannabinoides porque son de origen de una planta, fitoplanta, cannabinoide, cannabis. Pero además de los fitocannabinoides, son como 130, 150, tiene otros compuestos como son los flavonoides y los terpenos. Son otras sustancias que están acompañadas en el cannabis. Dicha planta, como lo decía, principalmente las dos sustancias más abundantes en la planta son el delta 9 tetrahidrocannabinol, conocido como THC, y el cannabidiol o CBD. Son los más abundantes en la planta. No son los más importantes, pero son los más abundantes, porque, como decimos, hay como 120 cannabinoides. Pero son los que tienen mayor relevancia, lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ahora bien, uno de esos compuestos, el THC o delta 9 tetrahidrocannabinol, es el que se utiliza en dosis altas para el consumo recreativo o el consumo de darse la nota, de darse el high, porque tiene efecto psicotrópico. Ahora surge una pregunta: ¿cómo una planta, cómo nuestro cuerpo tiene algo que la planta se une a él y funciona? En 1964, un científico israelí llamado Rafael Michoelén descubre que el cuerpo humano tiene unos receptores que son los receptores CB1 y CB2, que son los receptores a donde se unen el cannabis. También apartó la molécula del tetrahidrocannabinol se pudo aislar, que es la principalmente envuelta en cuanto al efecto psicotrópico de la planta. El cuerpo humano tiene un sistema endocannabinoide. El cuerpo, nosotros producimos endocannabinoides. Existen dos cannabinoides principales, son la anandamida y el 2-acililglicerol, que se llama 2-AG. Ambos, uno es agonista de un receptor y el otro es modulador de varios receptores y de otras moléculas y de otros receptores en el cuerpo humano. La versatilidad del cannabis, no sé si usted me está escuchando, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok. La versatilidad del cannabis es que no solamente los cannabinoides actúan agonizando o antagonizando esos receptores, sino que tienen el efecto, tienen la característica de que pueden modular otros sistemas. Y esa es la gran importancia del sistema endocannabinoide. El cannabis puede modular casi todos los sistemas del cuerpo. El sistema de las hormonas, la reproducción, la relajación muscular, a nivel a nivel del sistema nervioso central, modula receptores como la insulina, modula
muchísimos sistemas del cuerpo humano. Es un sistema que tenemos propiamente. Y lo interesante es que apenas ahora que se está estudiando eso. ¿Tú me entiendes? Eso es lo interesante de esto. Tú tienes una sustancia o varias sustancias que actúan en todos esos niveles. Por eso su gran utilización en muchas enfermedades. Por ejemplo, se ha demostrado que el cannabis puede ser usado para el dolor, puede ser usado para las convulsiones, puede ser usado para tratar enfermedades como el lupus, como las enfermedades de la piel, enfermedades Parkinson, demencia, desórdenes psiquiátricos. O sea, tiene para la obesidad, para la pérdida del apetito, para aumentar el apetito. O sea, es tan amplio el campo que merece investigación. Y uno de Entonces, los problemas, sí. entonces en ese sentido, como una persona normal que tenga desconocimiento médico, diría, bueno, es la marihuana, si yo consumo esto voy a tener efectos de euforia, todos los efectos que ocurre cuando una persona consume esta droga. Entonces, ¿cómo hace el médico tratante de cannabis para que la persona no tenga estos efectos? Claro. Y si ocurra el efecto deseado, como es Claro. quitar el dolor menstrual, estimular el metabolismo, eliminar las convulsiones, en el caso de los pacientes epilépticos? Sí. ¿Cómo es el manejo ahí? Mira, fíjate, oye, ¿cuál es el problema? El problema en medicina siempre ha sido el problema de dosis, cantidad. Recuerda que hay medicamentos que nosotros utilizamos en anestesia. Te voy a poner un ejemplo. La ketamina, por ejemplo. La ketamina en dosis bajas o microdosis te produce muy buena analgesia. Se utiliza para el dolor del paciente con cáncer, el dolor postquirúrgico. De hecho, las bombas de analgesia que yo la utilizo con ketamina. Así Y da es. muy buenos resultados. Ahora bien, si tú administras una dosis alta de ketamina, tú produces al paciente un estado de disociación, alucinaciones, y si le das una dosis todavía mucho más alta, es depresor cardíaco. Sí. Igual pasa con todos los medicamentos. Tú tienes dosis. El cannabis es un problema de dosis. La persona que se está drogando, que quiere tener el efecto psicotrópico elevado, ¿qué es lo que busca? Drogarse. Entonces hace uso de dosis altas. Generalmente el THC o tetrahidrocannabinol, cuando una persona lo fuma o lo inhala o lo come, ¿verdad? Quiere conseguir ese efecto, ¿verdad? No quiere que no le pase nada, quiere ese efecto de la euforia. Y es una cuestión de dosis. A nivel medicinal, las dosis que se utilizan como tratamiento de muchas dolencias o patologías son dosis bajas y tú puedes minimizar a su máxima expresión los efectos psicotrópicos. O sea que tú puedes tener un paciente dándole marihuana y no tenerlo elevado o high, o tenerlo con efecto psicotrópico. Eso es lo importante del conocimiento, el saber. Por eso es que yo quiero y promuevo esto, para que la gente entienda y conozca que esto es una ciencia, que esto no es una cosa a lo loco. Se han investigado, hay muchísima literatura acerca del cannabis, todavía falta mucho por investigar, pero es en cuestión de dosis. En cannabis medicinal... En el caso de estos pacientes, que es mayormente una de las preguntas que más fuera de todo no hicieron por el interés. Claro. Hacer pacientes que convulsionan, que tienen años ingiriendo estos fármacos para evitar las convulsiones a cualquier hora. Y es la preocupación de cualquier madre para estos niños que parecen viper, pasan días y días convulsionando. Entonces, hemos sabido de que existen focos epileptógenos. Claro. Entonces, el cannabis actúa
cómo, de qué manera en estos focos epileptógenos, y si es de una manera irreversible, ya luego de la administración de una primera dosis, cómo es el manejo farmacológico y farmacocinético Mira, del cannabis en estos pacientes. sí, oye, ¿qué sucede? Ya se han aprobado varios medicamentos, sobre todo en Europa, que son a base de cannabis. Ya el Epidiolex es uno de ellos que se usa en el síndrome de Lennox-Gastaut o las convulsiones en niños. Tiene una concentración más o menos 1:1 de THC y de CBD, de los principales cannabinoides, y la dosis oscila entre los 2 miligramos, 1 miligramo de THC y 5 o 6 miligramos de CBD. Y también se usa aceite en aceite de cannabis, mayormente con concentraciones de CBD. El cannabis actúa mucho como neuromodulación, tiene que ver mucho con el centro del movimiento del cuerpo humano, con la memoria y con muchas vías del cerebro. Pero no solamente el uso a nivel de convulsiones, a nivel del dolor, la modulación que produce el cannabis del receptor mu, o sea, de los receptores de la morfina, también ayuda muchísimo. O sea, ellos no actúan en el receptor de la morfina, sino que hacen una modulación alostérica. ¿Qué es eso? Imagínate, tú tienes un receptor y en el centro del receptor va el opioide, ¿cierto? Entonces, en los lados, en los alostéricos, se adhieren los cannabinoides y producen una modulación del receptor para hacerlo más afín al opioide. Por eso se logra con los cannabis disminuir las dosis de los opioides hasta un 50%. Y así tú tienes disminución de los efectos indeseados de los opioides. Eso es en la parte de dolor. Entonces, en la parte de convulsión, dime. Sí, sí. Sí, en la parte de convulsiones, disminuye las convulsiones, sobre todo en esas convulsiones que no responden a medicamentos. Se puede usar mayormente el CBD, el cannabidiol, que es más bien relajante y modulador del sistema nervioso central, es el que tiene mayor efecto de antiepileptógeno en esos pacientes. Y ya inclusive el medicamento aprobado. Pero lo importante es con el cannabis lo siguiente, hace mucho se conoce lo que le llaman el efecto séquito o el efecto entourage. ¿Qué es eso? Oye, ¿qué pasa? El cannabis tiene los 120 cannabinoides aproximadamente, cada planta más o menos. Tiene los flavonoides, lo que le dan el olor a las plantas y el sabor, y tienen los terpenos, que es lo que le da el olor a la planta. Por ejemplo, el cannabis, la familia del cannabis, tiene muchos terpenos que están en otras frutas y en otros alimentos. Por ejemplo, el limón, el terpeno que le da ese olor al limón característico lo tiene el cannabis, un tipo de cannabis, no todo, porque hay una familia muy grande de cannabis. El terpeno que tiene la pimienta negra también lo tiene el cannabis. O sea, y esos son alcoholes volátiles que sirven también tienen uso medicinal. Por ejemplo, el mentol es un terpeno, no está en el cannabis, pero para tener una idea de lo que es un terpeno, el mentol, ¿verdad? El alcanfor es un terpeno también, es un elemento alcoholado que se evapora fácilmente. Entonces, el efecto séquito se ha descubierto que administrar cannabis en forma de flor o de aceite, ¿verdad?, al paciente en conjunto con todos los endocannabinoides y los flavonoides y los terpenos potencializan más los efectos terapéuticos que utilizando solamente el THC o el CBD aislados. Por eso es que para las Big Pharma, o sea, para los laboratorios, tú sabes que la medicina es un negocio, claro, y que el negocio más grande del mundo son las farmacéuticas. Para nadie es un secreto, no es el petróleo. Las farmacéuticas son el negocio más grande del mundo, porque la gente tiene que comprar los medicamentos obligados. No le conviene, o sea, no son los principales opuestos a que se desarrolle la ciencia del cannabis, porque no pueden patentizar muchas de las drogas que están en el cannabis, porque están en la planta. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el problema principal. Si no, créeme que las farmacéuticas estuvieran atrás de eso. Otro impulso que ha recibido la industria del cannabis en los últimos 10 años es el hecho de que, no sé si tú sabías, o mucha gente
quizá lo desconoce. Ahora mismo en Estados Unidos hay una crisis de los opioides muy grande. Los Gracias. invito a que vean un documental que está en HBO, se llama The Crime of the Century, el crimen del siglo, donde hay un problema a nivel legal en los Estados Unidos porque le mintieron a la gente, a la FDA, con respecto a los opioides orales, que producen mucha dependencia física y adicción y muerte. Y han muerto miles y miles de personas normales como tú y yo, no drogadictos, pacientes por sobredosis de opioides. Y ahora mismo es una crisis sanitaria. Y eso es lo Sí, que le ha dado un poquito el impulso al cannabis, tanto así que en Estados Unidos, en los últimos 5 años, ya 20 y pico de estados la han legalizado de manera medicinal y de manera recreativa, porque es que tienen un problema gravísimo con los opioides. Aquí eso, gracias a Dios, no ha llegado, pero eso es una crisis gravísima. ¿Por qué? Porque los opioides tienen una DL, o sea, la dosis letal de los opioides, es fácil de conseguir tomando medicamentos. Entonces, claro que ¿cuál sí. es la ventaja del cannabis en ese aspecto? La DL del cannabis, o sea, la dosis letal del cannabis, es tan alta que para que una persona, primeramente, no se ha registrado el primer caso mundial de sobredosis de cannabis, de muerte por sobredosis de cannabis. Una cosa es Exacto. muerte por sobredosis y otra cosa es muerte por un accidente de tránsito con una persona que esté drogada. Porque si a eso vamos, el alcohol ha matado millones de personas y es una droga legal. Estoy hablando de sobredosis. El cannabis, la DL del cannabis es tan alta que para una persona que fume marihuana poder morirse, tiene que fumarse al mismo tiempo el equivalente a 450 cigarrillos de marihuana al mismo tiempo. 450 cigarrillos, porque ese es el equivalente a 9 gramos más o menos de cannabis, que son 125 miligramos por kilogramo de peso, es la DL50 de la marihuana, para que tengas una idea. Y la dosis que una persona ingiere cuando fuma marihuana es de 10 miligramos de THC. Y cuando la utiliza como medicamento, como en la medicina canábica, es apenas de 1 o 2 miligramos de THC con un máximo de CBD de algunos 60 miligramos en 24 horas. O sea, fíjate lo lejos que está la dosis terapéutica de la dosis letal de la marihuana. Por eso es que, y no, eso no lo digo yo, eso está en los escritos, en los trabajos publicados, se han hecho experimentos en animales. El problema es que no se han hecho muchos experimentos en humanos, tú sabrás por qué. Porque para hacer clinical trials, hacer pruebas clínicas, tú no puedes hacerlo con una droga que todavía está en casilla 1 ilegal en muchos países. Por ejemplo, yo Exacto. quiero Sí. aquí usar marihuana y aquí la ley lo prohíbe. Entonces, hay que modificar la ley, empezar a investigar en marihuana. En Estados Unidos hay un tranque con eso, porque a nivel federal todavía sigue siendo ilegal. Al día de hoy todavía sigue siendo ilegal. Estaba en vía de trabajar en eso, pero vino la pandemia y jodió todo. Porque le dio Claro. prioridad a la pandemia, pero Donald Trump tenía las intenciones de legalizar la marihuana a nivel federal. Porque es aparte de eso, otra cosa, espérate. No, y que la La mari- gente entienda, que la gente sí. entienda que no es legalizar la droga para consumo No, de estamos hablando a adictivo. nivel medicinal. Ya a nivel recreativo, eso es otro tema. Y qué Ese bueno es que otro tema. la observación. Hay que diferenciar la marihuana medicinal de la marihuana recreativa. Son dos cosas muy diferentes. Bien, cuando tú haces marihuana medicinal, tú no quieres el efecto psicoactivo o tú lo quieres poco. Hay ciertos trastornos y enfermedades que sí tú necesitas tener el paciente con THC elevado. Ejemplo de esto, te voy a poner un ejemplo. Les recomiendo para que vean un documental en Netflix, se llama Weed the People, o sea, droguen a la gente, literal, la traducción. Weed the People, o sea, marihuanen a la gente. Es un documental que habla sobre el manejo de cannabis en niños para el manejo de cáncer cerebral. Se ha demostrado que el sistema endocannabinoide tiene modulación
en el ciclo celular. Dígase, cuando la célula se va a dividir, ¿verdad? Ahí es que en ese sistema de muerte celular o de autodestrucción celular, ¿verdad? Es donde nace el cáncer. Cuando una célula no pierde esa capacidad de autodestrucción, cuando tiene un defecto en el código genético o algo, la célula se reproduce alocadamente, eso es el cáncer. Pues mira, el cannabis modula el ciclo celular y tiene propiedades anticancerígenas. Eso hay que investigarlo. No se ha investigado todavía. Se ha hecho en animales. En ese documental tú verás que se han hecho experimentos en animales, en ratones con cáncer, le dan marihuana y los ratones con cáncer desaparece el cáncer. Y no estoy hablando de cosas de que yo lo vi, no, esos son trabajos científicos publicados por los israelíes. Israel es el país que está más avanzado en investigación en cannabis, porque allá son muy liberales con la marihuana. De hecho, la marihuana ya es legal a nivel recreativo y medicinal en Israel. Y es el país, porque tú veas qué contradicción, es el país más religioso del mundo, donde están judíos, árabes, católicos y protestantes. Y es el país que más avanzado está a nivel de la ciencia del cannabis medicinal. Así es. En ese sentido, doctor, sobre los pacientes oncológicos, hemos visto en países donde el uso de cannabis es de buen haber y sí, ya legalizado, como lo utilizan para las quimioterapias, y es bueno decirle a la población que se sintoniza cómo es el manejo con estos pacientes que sí tienen náuseas y vómitos. Mira, fíjate cuál es el problema. Mira, cuando yo empecé a investigar el cannabis, yo contacté inclusive a oncólogos y personas porque yo no sabía nada de eso. Yo quería investigar, tenía curiosidad y quería investigar. Y bueno, investigando fue que me di cuenta, lamentablemente, de que aquí hay mucha ignorancia en ese tema. O sea, inclusive los médicos. De hecho, la ignorancia más grande, y tú me excusas, con los colegas. Yo me he sorprendido, oncólogos, neurólogos, que no tienen ni idea de que el uso medicinal que tiene el cannabis en cada una de las ramas. Entonces, como tú no sabes de algo y tú no sabes cómo usarlo, cuando tú lo utilizas mal, ¿me escuchas? Sí, claro. Cuando tú lo utilizas mal, tú tienes una mala experiencia, tú dices, no, eso no sirve para eso. Pero fue que tú no investigaste, tú no lo usaste como realmente se utiliza. Porque fíjate, la marihuana el cannabis tiene 2.800 plantas diferentes. Cada planta tiene diferentes concentraciones de THC, de CBD, de cannabidiol, de cannabigerol, de cannabivabirin, o sea, de todos los compuestos, un terpeno diferente, un flavonoide diferente. Eso es una ciencia. Entonces tú no puedes a un paciente con cáncer darle un tipo de marihuana que no va a funcionar para las náuseas, lo que te va a vomitar mal al paciente. Pero no eches la culpa al medicamento. Fuiste que tú no usaste el medicamento correcto, tú no usaste la planta correcta. Entonces ahí es que entra el conocimiento, el aprender de la ciencia, es investigar y leer. Entonces en pacientes oncológicos se utilizan esas plantas que son altas en THC, que produce aumento del apetito, que el paciente le aumenta un poquito el ánimo, el paciente que está depresivo. Entonces tú puedes, con una simple planta, tú puedes aumentarle al paciente el estado de ánimo, el estado del apetito, le ayuda con el dolor y le ayuda con las náuseas. Entonces tú tienes una sustancia que te da esas 4 ventajas, y aparte de eso, la dosis tóxica es altísima, no le va a pasar nada. Y tú puedes controlar los efectos indeseados, o sea, el efecto psicotrópico, modulando las dosis. ¿Me entiendes? Puede ser que en el caso de estos pacientes que utilizan cannabis, se puede ver dañado el desarrollo cognitivo o el desarrollo psicomotor del paciente por el uso prolongado. Mira, como el sistema endocannabinoide tiene que ver con casi todos los sistemas del organismo. De hecho, se habla de que el cannabis tiene que ver con la homeostasis del individuo. El sistema de endocannabinoide es como el sistema del equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, una enfermedad, se altera el sistema endocannabinoide.
sí se ha demostrado que altas dosis de THC pueden afectar la memoria a corto plazo y el uso prolongado de altas dosis de THC, te estoy diciendo, puede degenerar en problemas cognitivos. Ahora bien, una de las ramas del cannabis que se está investigando actualmente es el uso en la demencia, para que tú sepas. Porque como tiene que ver con con el aspecto de la memoria a corto plazo y sistemas de integración cerebral, se está investigando para la demencia. De hecho, se han hecho estudios en esos pacientes con demencia que mejoran un poquito su estado de agitación, le da calidad de vida a los pacientes. Bien, como te explico, esos estudios que se han hecho son estudios, un médico que está en Inglaterra, por ejemplo, y que hace una prueba con 20, 30 pacientes. Eso no es un estudio clínico de gran envergadura. Un estudio clínico de envergadura lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero, muchos pacientes, miles de pacientes. Entonces, pues, ese es el problema del cannabis ahora mismo, que lo que hay es anecdótico, pero de que hay evidencia la hay, pero son estudios que no se han hecho con el rigor que lleva una prueba, porque hay que invertir mucho dinero, tiempo, y además de que el problema de que también, de que hay tantas plantas diferentes, o sea, eso es un mundo grandísimo, es enorme. O sea, yo cada vez que investigo más me quedo más sorprendido y concuerdo con un colega chileno que entrevisté en estos días en mi podcast, de que es algo tan grande que tú dices, mi madre, ¿por dónde voy a empezar? Porque son tantas plantas, tantas cepas, tantos cannabinoides, tantos flavonoides, tantas cosas que tú dices, mierda. Yo creo y afirmo que este va a ser el siglo de la marihuana. Oye, te lo estoy diciendo. Este va a ser el siglo del cannabis. Este va a ser el siglo donde la humanidad se va a enfrascar en investigar el sistema endocannabinoide que tiene que ver con muchas cosas del cuerpo humano. Te invito, Entonces, los invito. pero me interesa mucho la parte que usted dice sobre que actúa sobre todos los sistemas. Sí, tiene que ver. ¿Cómo maneja lo que explico. es el sistema respiratorio? No, a nivel del sistema respiratorio no, pero a nivel de receptores, por ejemplo, un ejemplo, se ha demostrado que a nivel de receptores de insulina, ellos modulan el receptor de insulina, algunos cannabinoides modulan el receptor de insulina, modulan el sistema de las hormonas tiroideas, modulan las hormonas sexuales, la testosterona, por eso tiene que ver mucho con la reproducción. O sea, tiene que ver con muchos sistemas. Lo que no se sabe es cómo, pero sí lo hace. Por ejemplo, con la insulina, se ha demostrado que aumenta la sensibilidad a la insulina. O sea, que ahí pudiera tener un campo de aplicación en el manejo de la diabetes, por ejemplo. Si tú logras aislar el cannabinoide que te modula el sector de insulina y tú juegas con las dosis, tú haces investigación y estudias y dices, ok, sé que este cannabinoide me va a aumentar a modular el receptor de insulina y va a hacer que la insulina esos pacientes con diabetes que tienen resistencia a la insulina, el receptor permite la entrada de la insulina, la entrada de la glucosa a la célula. Y ahí tiene un uso medicinal en ese sentido. Pero eso se ha demostrado que lo hace, pero no se ha investigado. No se ha dedicado a investigarse. Eso es un ejemplo. Exacto. Ejemplo en el dolor. El dolor. Se ha demostrado que para el dolor... Y mira, yo tengo un colega, un amigo chileno, no sé si tú oíste la entrevista a mi podcast, que él mismo se sorprende. Él mismo dice, cada vez que él más trata un paciente, él se sorprende cómo él dándole marihuana a un paciente, lo tiene sin dolor y el paciente no está para nada drogado. O sea, para nada está el paciente volando, como mal. No, para nada. Eso se logra con que dosis correcta, vía de administración correcta y el cannabis correcto. Esos son los pilares de la endocannabinología. Eso es lo que hace un médico canábico, jugar con dosis, cepa correcta y el metabolismo del paciente, saber su farmacodinámica, farmacocinética, interacciones con medicamentos, cómo está su sistema P450, cuándo metaboliza, el metabolismo del cannabis, cómo si oral, si vía sublingual, si por vía inhalatoria, vaporizada, no fumada, vaporizada. El fumar cannabis, aunque es igual que fumar cigarrillo, o sea, tú tienes ahí sustancia cancerígena porque es combustión, tú tienes monóxido de carbono y fumada no es una vía recomendable para el uso medicinal. Ahora bien, vaporizada es diferente porque tú no quemas, tú calientas y evaporas.
porque el cannabis tiene que pasar por un proceso de descarboxilación para que puedan activarse las moléculas cuando se evapora, cuando se cocina. Tú te puedes comer una planta de cannabis cruda y no te va a hacer nada. Ahora bien, tú tienes que someterla a calor para descarboxilar esas moléculas para que tengan potencia, tengan uso en el cuerpo humano. Por eso es importante Exacto. conocer la farmacología de la planta. Nos gustaría también saber cómo está nuestro país en cuanto a este, si estamos menos que en pañales y con relación a otros países de Latinoamérica, el cultivo de cannabis aquí, ¿cómo está? Ok, mira cómo estamos aquí, te voy a enseñar cómo estamos aquí. En blanco. Sí. Bueno, me acabo de enterar en estos días que hay unos diputados, no sé de qué partido, que están trabajando la ley. Por lo general, yo he investigado, por lo general cuando se introduce un proyecto de ley en un país acerca de la marihuana, se toma como ejemplo Uruguay, que es el primer país del mundo que legalizó la marihuana. Pero Uruguay no la legalizó porque Uruguay quería, Uruguay la legalizó porque el presidente dijo, yo voy a legalizar esta vaina porque esto genera dinero para el país, y la legalizó y punto. Ellos no investigaron si tiene repercusiones médicas ni nada. La legalizaron y punto. Y fíjate que a Uruguay le ha ido muy bien porque disminuyeron el narcotráfico a casi 100% de la marihuana. Ya nadie trafica marihuana porque es legal. O sea, la gente la puede sacar el permiso y la puede tener en su casa, la puede fumar. Hay reglas, claro. Pero en México, ahora mismo están trabajando en la ley. Ellos lo que hacen es que copian el sistema de Uruguay y lo adaptan y lo someten al Congreso. Pero tú sabes que aquí estamos en Made in Dominican Republic. Tú sabes que eso se mueve con esto, ¿verdad? Claro que sí. Con dinero. Para nadie es un secreto que para promover una ley en el Congreso se necesita dinero. O de la otra forma en que la cannabis ha llegado a los países es de la manera con un precedente, como lo hizo en Inglaterra. Y como en México también empezó así. ¿Qué es un precedente? Imagínate que la hija del presidente tenga un síndrome que necesite marihuana para poder sanarse. O el hijo de un político famoso o de un artista famoso, que lo único que le funciona es hacer marihuana, que tenga unas convulsiones que no se le quiten con nada. Yo escuché un caso así por ahí, por una gente pobre, imagínate. ¿Qué va a sonar eso? Nada. Ahora, si es la hija de un político que tiene que usar marihuana, esa persona, ¿qué hace? Dice, tengo un problema, aquí no me dejan traer marihuana, no puedo porque está prohibida legalmente. Yo tengo derecho a hacerlo porque es un derecho constitucional, es un derecho humano, yo tener acceso a los medicamentos. ¿Y qué hacen? Crean una fundación, hacen un lío mediático y sientan un precedente. Y entonces la gente comienza a sumarse a sí, hay que legalizar la marihuana porque eso es un medicamento, así es que entra. Pero cuando tú tienes un paciente, como tengo yo una amiga, que la voy a entrevistar en mi podcast, una señora humilde, dominicana, cristiana, evangélica, que tuvo que irse a vivir para Colombia. Tuvo que irse para Colombia. ¿Por qué? Porque ella, la marihuana aquí es ilegal, entonces ella dice, yo no voy claro, ella es cristiana, dice, yo no voy a violar la ley, porque estoy violando la ley, consumiendo marihuana aquí en mi país. ¿Qué hago? Me voy a Colombia, le ayudaron a una fundación, se la llevaron para Colombia a vivir, y allá en Colombia ella siembra su marihuana y se la fuma, o se la dan oral, perdón, en aceite, no sé cómo se la... Y ella dice, yo quiero que tú digas testimonio a esa señora, que la voy a entrevistar en mi podcast, como te dije, de cómo el cannabis le ha cambiado su vida, porque ella no se le quitaba el dolor con nada. Ahora mismo, yo tengo pacientes que me han llamado y me han dicho, yo tengo una amiga, una paciente que tiene inducción enzimática. Entonces tú sabes lo que es inducción enzimática. Ella tiene fibromialgia y ella toma opioides, antidepresivos, analgésico AINE, benzodiazepina para dormir porque no duerme. O sea, toma tantos medicamentos que su P450 está tan alta que metaboliza el medicamento así. O sea, ella ha tenido episodios de despertar en medio del procedimiento en anestesia porque metaboliza muy rápido los medicamentos y está pavorizada para hacer cualquier procedimiento porque siempre se despierta, porque metaboliza muy rápido los medicamentos, porque toma tanto medicamento que su hígado va a millón. Esa paciente es candidata a cannabis. Esa paciente es candidata a cannabis, porque tú con cannabis tú puedes bajar la dosis de los opioides, le puedes bajar la dosis de los antidepresivos y toda esa vaina, inclusive lo puedes eliminar, y con el cannabis solo tú puedes conseguir a esa paciente con fibromialgia tenga una mejor calidad de vida.
Así Entonces, es. yo entiendo, y este es mi objetivo, que hay que hablar de esto, hay que incentivar a la gente que investigue. Antes de usted juzgar una sustancia o algo, investigue. Y más si somos médicos y que nosotros tenemos que apegarnos al conocimiento científico, no a la religión, ni al conocimiento empírico, ni a que fulano dijo. Mira, yo he leído cosas que yo me río en internet. Yo leí un escrito de un periodista cubano. Tú sabes que en Cuba hay un régimen autoritario. Y yo me reí cuando leí el artículo en el periódico cubano, porque el tipo dijo, no, porque en Estados Unidos la gente se está cayendo muerta en las calles con el uso de la marihuana. Yo me río, jajaja. Yo, qué ignorantes. Wow. O sea, Claro hablando que de sí. muerte. No se ha presentado el primer muerte por sobredosis de cannabis en el mundo. En 4.000 años que tiene de historia la humanidad, no se ha muerto nadie por cannabis, porque la dosis tóxica es tan alta que es casi imposible conseguirla. Habría que coger 7, 8 plantas, convertirla en endovenosa y ponérsela por un solo un paciente. Y eso sería ya algo descomunal. O sea, fumada es imposible. Nadie se puede fumar 450 cigarrillos al mismo tiempo. Nadie se puede comer Claro 20 que flores al mismo tiempo de manera oral. Yo me reí cuando así salió la es. noticia. ¿Tú te acuerdas ahora en estos días que salió las tres causales? Que no me puedo reír de esto porque esto fue algo muy serio. O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que hizo esa joven, darle marihuana a la gente del campamento de las tres causales. Eso está mal, porque tú no puedes violentar a una persona con su consentimiento, darle una sustancia. Y más que está ilegal en este país. Pero yo me río porque los periodistas están intoxicados con cannabis, que sé yo qué, que sé yo cuándo, que se van a morir. Y estoy yo muerto de risa, porque realmente es casi imposible que una gente se muera por sobredosis de cannabis. Ahora bien, sí existe lo que es la intoxicación aguda por cannabis, o la llamada pálida, o lo que le dicen los tigres que la usan recreacionalmente, el mal viaje o patri, o el baltrí, como le dicen el dominicano. ¿Qué es un Así baltrí? es. ¿Qué es un baltrí? Una dosis muy alta de THC. Esa dosis demasiado alta de THC produce en la mente del cuerpo humano, puede producir ciertas alucinaciones, puede producir eh, paranoia, que tú te sientas que te están persiguiendo, que te va a pasar algo grave. Me río porque hay un video famoso de YouTube de una pareja de esposos en Estados Unidos que se pone a inventar y que a fumar marihuana y nunca habían fumado. Y entonces ahí viene el problema, no se asesoraron bien antes de fumarla, porque si tú me dices a mí, mira, yo quiero fumar esa marihuana y quiero saber, no, comienza con una cepa bajita en THC, porque si te fuma una cepa alta en THC te va a dar un mal viaje, eso es inevitable. Eso es lo que mucha gente le pasa. Ah, eso no sirve, porque sabes, no sirve, no, que no sirve te fuiste tú, que la usaste mal. La persona, la pareja de esposo, se dan ese viaje, ya tú sabes, y el esposo llama al 911 y se graba la conversación, el tipo se escucha normalmente hablando, sí, 911, ajá, sí, ¿qué le pasa? No, que mi esposo y yo nos fumamos un porro y nos vamos a morir. Y le dice el 911, ¿cómo así? No, que yo siento que me estoy muriendo. Y lo otro, el tipo 911 tiene que decirle, mi hermano, mire, usted lo que tiene es un mal viaje, tranquilícese, siéntese, eso está en su mente, porque es psicotrópico, actúa en la mente, es en tu pensamiento que está, a ti no te va a pasar absolutamente nada. Y me causa risa porque eso es lo que pasa comúnmente con la gente, el desconocimiento, ¿verdad? El desconocimiento. Sí, es el desconocimiento. Yo invito a los colegas, al que quiera, a las personas en general, que quiera buena literatura científica, no que escribió fulano, que es periodista, no, no. Cosas científicas publicadas en revistas médicas, en revistas de farmacología. Tengo el informe que te mandé de la Academia de Ciencias de 478 páginas, que está muy interesante. Lo Muy publicaron en el interesante. 2017. Que el que quiera indagar en el tema, que me ubique, que me localice, que con mucho gusto yo le mando alrededor de 200 bibliografías que tengo para que se embruje a estudiar ahí por 2 años, porque tengo suficiente literatura para estudiar 2 años acerca del tema. Y es momento de que se Así sumen a la es. causa. Déjame decirte que te invité, estoy por formar una fundación, porque me preocupa que muchos pacientes están haciendo la cosa de manera ilegal y lo que debe ser es
En vez de hacer la cosa ilegal, lo que hay que hacer es tratar de normalizarla, de regularla aquí en este país. Aquí tenemos que concientizar a las autoridades de que lo que tienen que hacer es regular el cannabis medicinal, regularlo. ¿Qué es regularlo? Claro. Hacer una ley que permita el uso, ya sea para investigación, tratamiento médico del cannabis. Y hay que trabajarlo ya en eso, porque hay gente que la está necesitando. Claro que sí, nosotros ya en la parte final del programa, Doc, ya queremos puntualizar ya dónde contactarlo, qué lugar visitar para tener más conocimiento de lo que es el cannabis medicinal, el uso racionalizado y fármaco y Claro, claro. estandarizado Mira, por toda la población. sí, las páginas que están más al día en cuanto a uso medicinal son las páginas de Inglaterra. Los ingleses están muy adelante en eso, los israelíes, pero literatura en inglés está The Academy of Medical Cannabis, que está en Inglaterra. Es una página que tiene mucha información. Tú puedes hacer los cursos inclusive gratis. Tú no tienes que ser médico para hacerlo. Tú lo puedes, pues son tan interactivos y tan chulos, que están unas figuritas, unas cosas bien bonitas. Es bien fácil de entender. También está la Universidad de Boulder. Ese es un poquito más complicado. Ese ya es para médicos, porque es como casi un diplomado. Y te dan hasta un examen y todo. Es bastante complicado, pero es gratis. Se llama The History of Medical Cannabis, el programa que está en inglés, de la Universidad de Boulder en Colorado. Es gratis. También el de Medical Cannabis de Inglaterra está en español. También hay mucha literatura en una página que se llama Royal Seeds. Royal Seeds de semilla, ¿verdad? Es una academia inglesa que trabaja con lo que es las semillas para uso medicinal y la semilla de marihuana para uso medicinal, y ellos hablan mucho sobre la marihuana, que es en un lenguaje muy entendible para el público general y también para el médico. Como te dije, yo tengo mi podcast, se llama Cultura 710. Estoy en Spotify, en Apple Cast, en Google Cast, en Amazon Music, estoy en YouTube, en todas las plataformas digitales. Creé este podcast con el objetivo de promocionar, o sea, de educar al pueblo, a los médicos, a todo el mundo, acerca del cannabis, o sea, con conocimiento científico. Nada que dijo alguien por ahí, que un pastor habló por ahí, no, 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 no. Esto es ciencia. Esto es conocimiento científico que está sometido a prueba, a publicación, que puede ser debatido, que puedo debatir contigo lo que tú quieras, de lo que tú me digas. Así es. Nosotros, como programa y en nuestra emisora extra86.net, estaremos mensualmente o Claro. bimensualmente, una vez al mes para toda la población, dando el respaldarazo completo de una Claro. hora para hablar de todos estos, los casos. Estaremos conversando con el abogado mexicano que propuso y que llevó al Congreso mexicano el uso de cannabis en México. Claro, claro, Estaremos claro. escuchando al señor Diego de Chile también, Sí, especialista en cannabis. sí, tú puedes contar con ellos sin problema. Ellos me dijeron que sí. Estaremos dándole seguimiento constante y un apoyo total a lo que es el uso de cannabis para toda la población, para la población que necesita de una solución a sus problemas de salud. Sí, Y esta enfermedad. y déjame decirte un dato importante antes de terminar. El cannabis no solamente sirve como medicamento, son cuatro pilares. Está el pilar industrial, que es el más importante desde el punto de vista económico. Te voy a explicar por qué. Está el pilar en medicina, está el pilar de investigación médica y está el pilar de cannabis el uso recreativo. El uso recreativo, yo esté o no a favor de ello, no es el tema de este conversatorio ni tampoco de mi podcast. Es un tema que a su momento se hablará de eso. Ahora bien, el uso industrial es uno de los puntos más importantes que a República Dominicana le conviene muchísimo. O sea, no solamente con el cannabis, tú tienes un medicamento y tú tienes medicina, tú tienes que las plantas, hojas, los tallos, tú los puedes usar como materia prima para la fabricación de papel,
de cartón, de elementos, inclusive marcas reconocidas de vehículos como BMW, Audi, Alemania, están utilizando cannabis para construir los elementos de sus vehículos. Marihuana, sí, los desechos, los bagazos de las plantas de marihuana se usan para papel. Para que tengas un dato, la Constitución de los Estados Unidos, el borrador que se hizo antes de hacer la Constitución definitiva, se hizo en una hoja hecha con marihuana, con cáñamo, que es lo mismo, el cáñamo, que es la parte que no tiene, se hizo, esto está en internet, eso está documentado, probado. La Constitución de los Estados Unidos se escribió en una hoja de cáñamo, porque para esa época el cáñamo se utilizaba muchísimo de manera industrial y se sigue usando todavía en muchos países. Colombia ahora mismo está exportando cáñamo al mundo entero, porque ellos ya legalizaron la parte industrial y la parte medicinal en Colombia. Uruguay también está en eso, y México ahora con Diego, con su libro de 4 pilares, está promocionando eso. Ya va a empezar a arrancar, a montar sembradíos de cannabis para uso industrial, que eso le aporta muchísimo dinero a la industria. No solamente lo vean desde el punto de vista de recreativo y medicinal, también el uso industrial. Eso es lo que anda predicando Karim Abu Naba, que lo tildan de loco, pero realmente las ideas que él tiene sobre eso son válidas. O sea, eso es un negociazo. O sea, y tú tienes un país como el nuestro, que es agricultura totalmente. Lo que el Estado debe de hacer es ponerse los pantalones y hacer la cosa seria en este país. Si tú regularizas eso aquí, eso es una mina de oro para este país, para exportar el cáñamo, Así es. Para materia prima. Para materia prima, así mismo es. Nosotros ya hemos agotado esta noche un tema que es sin fin, porque hay muchas aristas y muchas tela por donde cortar y conversar con el doctor Lester Bonilla. Nosotros le damos las gracias de antemano por aceptar nuestra invitación, y que desde ahora comenzamos, es como el origen de promocionar algo que es beneficioso para nuestro país y para toda la población en materia de salud y de materia agroindustrial. Claro. Nosotros como programas llegamos a la parte final, deseándoles a todos una feliz resto de la noche y recordarles apegarse a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y todas nuestras autoridades en este nuevo confinamiento y nada, vía de nuevo la covidianidad. Hemos visto todo lo que está sucediendo y para no llover sobre mojado, y todas esas personas que están pasando un momento doloroso por la pérdida de algún familiar. Estamos con ustedes desde acá de nuestro programa Anestesia y Más. Ya hay 720 y pico de pacientes fallecidos, de casos, perdón, y realmente las noticias están ahí. Vamos a hacernos eco, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar al personal de salud que está cansado, está agotado física y mentalmente. Y vamos a darle un check it out a todas las redes sociales de Anestesia y Más y del doctor Lester Bonilla en este programa de la marihuana medicinal o cannabis. Podemos conseguirlo al doctor Lester Bonilla en Cultura 710, en Spotify, en todas sus plataformas, y contactarlo para algún curso, alguna asesoría sobre este tema tan hermoso y tan importante para todos nosotros. Les damos las gracias a todos por su sintonía y ya saben, habrá más temas, más días hablando de cannabis, de todo. Vamos a traer muchas experiencias. Es un segmento que se está organizando para que sea algo bonito para todos ustedes, la población que sigue Anestesia y Más. Deseándole feliz resto de la noche. Encomendarse a la presencia de nuestro Creador para que nos mantenga con salud y lejos de este COVID-19. Y ya saben, a reproducir este hermoso tema
y nos vemos la próxima semana con otro tema de suma importancia en este su programa Anestesia y Más. Estuvo con usted la doctora Stephanie Núñez. Gracias, doctor Lester Bonilla. Bendiciones y bienvenido a la familia de Anestesia y Más. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye, bye.